tiempo. Una cosa interesante es que en esto sí, Portales tiene una reflexión que puede ser considerada de cierto peso intelectual, que es su reflexión sobre la democracia. Porque nosotros tendemos a pensar que república y democracia, por ejemplo, son sinónimos. Y en realidad no lo son en la época, están lejos de ser sinónimos. Al contrario, los recelos de Portales respecto a la democracia son bastante transversales en la época. Nosotros también suponemos que la democracia es altamente valorable y en realidad hasta bien entrado el siglo XIX, hasta la década del 40, la democracia despierta más rechazos que adhesiones. Y es recién en la década del 40 cuando las personas comienzan a movilizarse en función de la democracia y esta parece ser el régimen político al cual hay que aspirar. Pero si uno lee la historia del siglo XIX en función de que existen fraudes electorales, intervención del gobierno, que las hay, si nadie lo está negando, y lee la historia de la democracia en función de mediéndolo a través del rasero del sufragio universal, uno se queda que en realidad el siglo XIX no tiene democracia en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿la democracia en el siglo XIX? Depende, sobre todo en las décadas de la República Conservadora. Depende cómo uno la conceptualice. Para algunos es Estado de Derecho. Hay dimensiones mínimas de democracia. El mismo régimen de Pinochet se autodenominó democracia. Es un concepto tan amplio y por lo tanto tan manipulable que da lugar. Incluso si uno dice que la democracia consiste solamente en la existencia de Estado de Derecho y de elecciones, inmediatamente una persona, por ejemplo, los miembros del Partido Democrático, y tú lo sabes muy bien, tienen una visión profundamente distinta de la democracia. La democracia es leída en clave de igualdad y de participación popular. Digamos que la misma palabra te puede dar confrontaciones para decir, no existe democracia porque democracia es esto. A lo sumo existió una democracia de las élites en Chile a partir de la década de 1860. Es la clave de lectura del Partido Democrático. Cuando se instaura un régimen más competitivo en el seno de las propias élites. Alejandro, tú, Cristóbal, sobre esto quería hacer un apunte. Yo creo que quizá el profesor Grez tiene un problema conceptual en alguna parte. No tengo ningún problema conceptual. O sea, porque tengo mis conceptos muy claros. Bueno, entonces hay un problema factual. Porque no tenemos las mismas ideas. Hay un problema factual porque no se puede decir que, por ejemplo, la aristocracia penquista quedó fuera del régimen. Si los dos primeros presidentes del régimen conservador son, en definitiva, de Concepción, tío y sobrino, partiendo por eso, donde primo hermano iba a ser el sucesor de Bulnes, pero no ocurrió. Entonces, por un lado. Segundo, hay una cuestión que no cuadra ahí. Si efectivamente lo que el profesor Grez señala es así, entonces, ¿cómo alguien me puede explicar que todas las asonadas movimientos autonomistas, profederalistas en algunos casos, o proautonomistas en otros, fundados en algunas doctrinas que son incluso de carácter colonial durante la década del 20, que llevan a la disgregación del poder político y donde las provincias se oponen a Santiago y le doblan la mano, ¿ya? Partiendo con la revolución de 1829-30, que parte con un conflicto regionalista, o sea, provincialista entre Concepción y Santiago, ¿cómo entonces eso no siguió después? ¿Cómo que no siguió? Las guerras civiles de 1851 pero las guerras y civiles 1859 se originan precisamente en Concepción y en Copiapó y La Serena. Sí, y no son alzamientos regionales combinados con la oposición pipiola. En los 20 años anteriores no fue posible, pero hubo muchas tentativas de levantamiento militares. Porque hay una pesada hegemonía de un régimen que tiene características dictatoriales. El presidente de la República dispone de facultades extraordinarias. Decretado el estado de sitio, se suspende el imperio de la Constitución. Esta era una dictadura legal la que existía en las décadas de los 30, 40... Alejandro, tú seguramente vas a querer expresar tu opinión sobre esto y te quiero llevar también a lo que fue la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que fue, no sé cómo lo leen ustedes, la antesala, volviendo Portales a su muerte y a su paso a la historia, a su elevación al mito, y lo conversamos en comerciales. Probablemente si no hubiera sido asesinado Portales, hubiera sido más bien olvidado o archivado en la historia, más que ocupar el sitial que tiene hoy día. Sobre la democracia, yo creo que la mejor manera de entenderlo, porque evidentemente es un gobierno autoritario o dictatorial, el régimen, sea de Portales o no sea de Portales. En segundo lugar, también es evidente en los hechos que hay alternancia en el poder, hay cambios de gobierno, lo que John Lynch llama el test de no caudillismo, que se produzca esta posición, también es un hecho. Que hubo guerras civiles, las hubo, y en otras ocasiones quiso haberlas y no resultaron. ¿Qué dicen más o menos
las fuentes que pasó en el siglo XIX. Yo creo que Julio Samuel Valenzuela tiene razón cuando dice que lo que hubo es una democratización tipo vía reforma. Y lo que hay en los sistemas políticos es eso. En 1960 se discute si Chile es una democracia. Y hasta el 73 es una discusión abierta. Y unos dicen, nosotros haremos la democracia, ustedes no. Y los del frente dicen, nosotros sí, ustedes no. De manera tal que es un concepto que si lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, efectivamente está en la línea de lo que Gabriel llamaba horizonte de posibilidades o concepto en disputa que existen históricamente. Y el segundo punto es respecto de si Chile fue o no una excepción. En esto siempre hay una exageración, hay una especie de autoimagen construida para vender en el exterior y adintra. Pero también es cierto que es muy especial que sea un país que en 60 años no haya ningún gobierno que sea depuesto por la fuerza frente a otros gobiernos. Y esto es algo que no lo dice ni Portales, ni Prieto, ni sus acólitos. Lo dice Balmaceda en 1890, dicen 30 años no hemos tenido ninguna guerra civil ni un solo golpe militar. Lo dice Eduardo Frei Montalva en distintos textos y lo dice Allende en su discurso en las Naciones Unidas. Desde 1830 hasta hoy prácticamente nunca la Constitución así ha dejado de ser aplicada. Entonces esta autoimagen chilena, por un lado, es también una imagen percibida desde el exterior. Y el último punto para entrar y dejar a Gabriel, que es el especialista en guerra contra la Confederación, es que tienes razón tú. Si Portales no hubiera muerto, es lo típico que nos tienen vedado los historiadores, ¿qué hubiera pasado? Sí, claro. No lo podemos saber, pero sí podemos suponer que a Portales lo beneficia la muerte, el tipo de muerte y el momento de la muerte. Su asesinato como ministro de guerra en ese minuto en ejercicio, durante un levantamiento de un regimiento en Quillota, correcto, en el año 87. Y en un momento en que Portales muere siendo una promesa política, muere siendo un actor político. Inacabada, tenía perspectiva. Equivalente a lo que fue Julio César en Roma, por ejemplo, que evidentemente es una forma de morir que conviene a pasar 30 o 40 años vegetando antes de morir fuera de la política.